Cuando venga el Señor, es el título en el que quisiera que estuviéramos hablando, y yo creo que como iglesia, como pueblo de Dios, estaremos todos deseando y anhelando esa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Yo creo que debe ser un anhelo generalizado. Y quisiera comenzar orando y después haremos una lectura de la palabra y trataremos de sumergirnos, introducirnos allí en la Escritura y ver qué el Señor tiene para nuestras vidas, con qué el Señor nos puede edificar y bendecir. A mí mismo me ha estado bendiciendo, me ha estado redarguyendo por medio de esta palabra y espero que para usted también pueda ser una palabra de edificación. Gracias, Padre, gracias por tu presencia, gracias por tus bondades, Señor, que aun cuando nosotros no la merecíamos, Señor, tú has sido bueno y misericordioso, Señor. Gracias por este tiempo que nos has permitido tener. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por todo este tiempo en el que te hemos podido adorar, alabar, derramar nuestra vida, Señor, delante de ti. Te pedimos que en esta mañana, Señor, estés utilizando tu palabra para tocar nuestra vida, para confrontar nuestra vida y para llevarnos a la excelencia en ti, Señor. Ayúdanos a anhelar tu venida, Señor. Ayúdanos a vivir cada día, Señor, como si tú estuvieras a la puerta, Dios. Toca nuestras vidas, toca nuestros corazones, llénanos de ti, Señor. Ayúdanos en medio de la angustia, de la aflicción, de las dificultades, de los problemas, Señor. Te pedimos que todo lo que esté estorbando, entorpeciendo ahora mismo en nuestra vida para no escuchar tu palabra, todo lo que impida que tu palabra pueda ser interiorizada en nuestra vida, que tú lo quites fuera, Señor. Quita toda preocupación, quita todo sueño, quita todo aquello, Señor, que no nos permita disfrutar de tu palabra. Háblanos a cada uno y primeramente a mí, Señor. Háblanos y permite que nuestra vida pueda ser transformada por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Primera de Pedro, capítulo 5, nos dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aquí vemos al apóstol que está haciendo una petición a las iglesias, a varias iglesias allí esparcidas por todo Roma, y vemos que le hace una petición, pero específicamente habla a los ancianos. Habla a los ancianos, y cuando nosotros escuchamos la palabra ancianos decimos, vale, yo no, ese no soy yo. Ancianos, ¿qué cosa significa ancianos? Quisiera leerle también en la nueva versión internacional, cómo nos dice. La nueva versión internacional, el primer verso del capítulo 5 nos dice: exhortación a los ancianos y a los jóvenes, a los ancianos que están entre ustedes. Yo, que soy anciano como ellos, tengo potestad para hablar. A mí siempre me han enseñado que hay que escuchar a los mayores. Yo creo que eso todo el mundo lo ha escuchado, menos las nuevas generaciones, que parece ser que estas cosas no las oyen, ¿no? Las nuevas generaciones, como dice el dicho por ahí, el que no oye consejo, no llega a viejo, ¿no? Bueno, ya vemos que las nuevas generaciones no están llegando muy a viejo, porque lo que escuchan es al influencer, a YouTube, o sea, escuchan a todo el mundo menos a los ancianos. El consejo del anciano está un poco menospreciado últimamente, pero de toda la vida siempre el consejo del anciano ha sido bueno. ¿Por qué? Porque una persona que ha vivido muchas cosas nos puede enseñar a no cometer los errores que esa persona cometió. Y como a mí siempre me han enseñado de que escucha a los ancianos, yo intento poner oído siempre a lo que digan los ancianos. Por muy disparatado que pueda parecer, por muy en contra que me pueda parecer a mis principios, siempre es bueno escucharlo porque hay sabiduría en las canas. Aunque algunos tenemos canas, pero no tampoco somos tan sabios, ¿no?
realmente el ser anciano es un ejemplo de sabiduría. Como dice también el dicho, a lo mejor no es el más apropiado, pero dice más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? O sea que cuando uno tiene años, te va dando sabiduría. Uno de los comentarios que yo escucho mucho en las personas comúnmente es: ojalá y yo pudiera regresar el tiempo atrás, pero con la sabiduría que tengo ahora. La experiencia y la juventud no llegan juntas. De verdad, ¿cuántas cosas nos gustaría cambiar y arreglar de nuestro pasado? Porque hoy tenemos sabiduría por ser más ancianos. La Real Academia Española nos define anciano como dicho de una persona que tiene mucha edad. Y también nos dice que es alguien que entra dentro de los 60 años. O sea, ya es la tercera edad. Los 60 años. Así que ya quien esté picando los 60 o ya esté en los 60, ya sabe que está dentro de la tercera edad. Pero eso le da sabiduría. Y también quisiera que viéramos una palabra del griego presbúteros, que quiere decir, hace referencia a edad de la cual sea la más anciana de dos personas, de rango o posición de responsabilidad. O sea que un anciano no necesariamente tiene que ser alguien mayor en edad, sino alguien que tenga una responsabilidad, que esté comprometido. La Escritura nos habla en Efesios capítulo 4, verso 13, nos habla lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que eso sería un anciano según la Biblia. No es alguien que tenga 30, 40 años, sino un varón perfecto conforme a la medida y a la estatura de Cristo. No conforme a la medida y a la estatura del pastor Samuel, que es bastante alto, conforme a la medida de Cristo y a la estatura de Cristo. O sea, no hay medidas, no hay estatura para comparar a Cristo. Y eso es lo que la Escritura nos llama a nosotros ser ancianos. Aquellos que tienen madurez en el Señor son considerados ancianos. ¿Cuántos años llevamos nosotros caminando en el Señor? Probablemente alguno me diga: yo tengo poco tiempo, una semana. Quizás otros digan: yo tengo un año, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 30, 40 años. ¿Cuántos años llevamos nosotros en el Señor? Y hay algo que me parece curioso. Últimamente se está hablando mucho en el mundo secular. ¿A qué tiempo uno puede obtener la expertise? O sea, uno puede tener toda la sabiduría dentro de una materia. ¿Qué tiempo tiene que pasar para que un fontanero, que es un peón o un aprendiz, pueda ser fontanero? No, Jorge ya está graduado. Jorge es el maestro fontanero.com. Una persona aproximadamente, cuando lleva 10.000 horas ejerciéndolas continuamente en una materia, se considera que es un experto en la materia. Y yo me preguntaba, bueno, 10.000 horas en años, ¿cuánto sería? Porque a veces nosotros la hora no nos da ni para el día a día. Pero en años, aproximadamente, todas las horas de nuestra vida, por supuesto, eso habría que quitarle horas de sueño, horas de estudio, horas de trabajo. Habría que quitarle para considerar la expertise. Pero aproximadamente 1 año y medio ya son 10.000 horas de práctica. Escuchábamos a la hermana Aide que nos contaba un testimonio muy poderoso el viernes. Así que quien quiera escuchar testimonios poderosos, que venga los viernes al culto de oración. Nos contaba un testimonio muy poderoso de todo su proceso de homologación. Ella todavía no sabe, está esperando algunas cosas con respecto a su homologación, porque cuando uno se gradúa en una carrera, en el currículum te exigen una cantidad de horas de práctica. Si no cumples esas horas de práctica, no puedes tener la carrera.
Yo, por ejemplo, para estudiar enfermería tuve que cumplir ciertas horas de práctica en el hospital, ciertas horas de práctica en el centro de salud. ¿Por qué? Porque tienes que considerar tener un dominio de la materia a la cual te enfrentas. El hermano Claudio, no sé si algunos lo conocen, los jóvenes seguramente lo conocen más. Él es fontanero y él ha trabajado durante aproximadamente unos 2 años, algo así, de peón. ¿Y qué? Ya ha pasado ese 1 año y medio trabajando muchas horas y ya tiene una cierta expertise en el cual la empresa le ha dicho: a partir de ahora queremos que seas jefe y que ahora tengas un peón a tu cargo. ¿Por qué? Porque ha obtenido esa expertise, esa maestría debido a la práctica. Pero cuando nosotros leemos este pasaje de la Escritura, podemos decir, nosotros estamos en nuestro devocional y decimos, bueno, hoy me toca leer 1 de Pedro capítulo 5 y dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, y uno puede decir, vale, esto es para el pastor Samuel, así que vamos a ir a leer 2 de Pedro porque esto no es para mí. No, si nosotros somos hijos de Dios, todos estamos llamados ¿a qué? A ser aquellos varones, mujeres, llamados ¿a qué? A ser medidos conforme a la excelencia de la estatura del tamaño de Cristo. Por lo cual, si nosotros llevamos en el Evangelio 1, 2, 3, 4, 5, 6 o los años que sea que nosotros llevemos, el Evangelio no es para vivirlo el domingo en la iglesia. El Evangelio no es para vivirlo el viernes cuando vengo al culto. El Evangelio no es para vivirlo en la chuletada que voy. El Evangelio es para vivirlo todos los días de nuestra vida. ¿Dónde? En el trabajo. ¿Dónde? En la casa. ¿Dónde? En el supermercado. En todo momento de nuestra vida. Por lo cual, si yo llevo 1 año y medio y en mi vida yo he puesto en práctica los estatutos, los principios de Dios en mi vida, entonces yo pudiera ser considerado un anciano. ¿Entiende hasta aquí a dónde hemos querido llegar? Si el anciano necesita cierta cantidad de horas para ser anciano o ser experto, y nosotros llevamos 2, 3, 4, 5 o varios años en el Evangelio y hemos estado viviendo conforme a la voluntad de Dios, entonces nosotros también podemos ser llamados ancianos. Por eso le preguntaba, ¿cuánto tiempo llevamos en el Señor? ¿Qué has estado haciendo durante todo este tiempo? ¿Has evolucionado o has quedado en el mismo sitio desde que te convertiste? La madurez en Cristo se muestra cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas. Si nosotros no aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas, no vamos a tener nunca la madurez en Cristo. Nunca vamos a ser considerados como ancianos. ¿Por qué? Porque hay muchos que prefieren alimentarse de leche que no preparar un alimento sólido. Y el apóstol, cuando escribía esta carta, él decía: soy anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. O sea que cuando alguien dice, mire, yo soy anciano en la materia, o sea, yo sé de la materia, déjame explicarte un momento. El apóstol estaba reclamando autoridad para ser escuchado a lo que él tenía que decirle a la iglesia. Pedro era maduro espiritualmente ya en este punto. Pero claro, Pedro no fue de la noche a la mañana maduro espiritualmente. De hecho, podemos aquí corroborar de alguna manera, no es exactamente igual, pero cuando vemos aquí la vida de Pedro, ¿cuántos años estuvo Pedro con el Señor Jesucristo en el ministerio? ¿Cuántos años fue el ministerio del Señor Jesús? Aproximadamente 3 años. Y Pedro estuvo viendo los padecimientos de Cristo durante esos 3 años. Aproximadamente 1 año y medio más otro año y medio más. 3 años. De manera tal que Pedro tuvo que pasar diferentes procesos. Pedro en algún momento caminó por encima del agua, pero después en otro momento negó al Señor. Pero después en otro momento cortó una oreja. Y en otros momentos decía, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Pedro tuvo que pasar un proceso. Y eso nos enseña que la vida cristiana tenemos que pasar procesos. Pero esos procesos por los cuales tenemos que pasar nos tienen que llevar a la excelencia de Cristo. Nos tienen que llevar a crecer, no a quedarnos estancados en la misma condición que cuando aceptamos al Señor como Salvador. ¿En qué parte del proceso te encuentras hoy? ¿Estás en la misma condición? ¿Estás solo para sentarte en el banco y decir, vamos a escuchar lo que tiene que decir el anciano? Me cruzo de brazos y espero a lo que digan los ancianos. O yo he incorporado la Escritura a mi vida, he incorporado la Biblia a mi vida y he querido vivir lo que dice la palabra de Dios. ¿Has estado progresando? ¿O prefieres no madurar? ¿O prefieres no ser considerado anciano? ¿Por qué? Cuando alguien es considerado anciano se le demanda más, se le exige más. Pero muchas veces no queremos responsabilidad. Muchas veces nosotros, y me incluyo, donde yo también estoy incluido, yo también lo he hecho en mi vida. ¿Y qué hacemos? Que lo hagan los ancianos de la iglesia, que lo haga el pastor de la iglesia. Y nos dice Santiago capítulo 5, verso 17 al 18, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías, el pastor Samuel, el pastor quien sea, el hermano quien sea, están sujetos a las mismas pruebas, a las mismas luchas que estamos sujetos a nosotros. No vaya a pensar que el Señor le ha quitado la carga a alguien por ser pastor. No vaya a pensar que el Señor le quita la carga a un anciano porque es ese anciano. Todos estamos sujetos a las mismas pruebas, luchas, tentaciones, adversidades en este mundo. Pero ¿qué pasa? Cuando alguien se somete, se entrega completamente a Dios, las cosas cambian. Hoy la iglesia renuncia a caminar con Cristo. Hoy la iglesia ha preferido ¿qué? Seguir a Vicente. ¿A dónde va la gente? A donde va Vicente. ¿No han escuchado ese dicho? En mi pueblo allá en Cuba se dice. Hoy las personas prefieren seguir a las multitudes. Prefieren seguir donde se toca la emoción. Vemos el humo, vemos las luces, vemos cierto nivel de manipulación, aunque en ocasiones no se vea. Pero lo importante no es seguir humo, no es seguir luces, no es seguir lo que sigue la multitud. Lo importante es seguir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Es someter nuestra vida a Cristo para que cada día de nuestra vida nos ayude a ser ancianos en el Señor. A eso estamos llamados, a evolucionar, a ser como Pedro. Podemos equivocarnos y decirnos, Señor, yo voy, si eres tú, yo camino sobre el agua y me empiezo a caer. Pero que yo pueda decir, Señor, sálvame. O Señor, ¿estás durmiendo y no ves que perecemos? Nos puede faltar la fe, podemos decaer porque somos humanos. Pero ¿estamos entregando toda nuestra vida para ser ancianos en el Señor? Y el apóstol nos dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Pero el Señor nos dice al final del verso 1, que yo que soy también participante de la gloria que será revelada. O sea, el apóstol estaba seguro que la venida del Señor se ocurriría y que esa gloria iba a ser manifestada.
¿Y el apóstol qué hizo? Entregar su vida al Señor. Nos dice 2 Corintios capítulo 5, verso 10, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que todos tendremos que presentarnos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para ser juzgado por lo bueno o por lo malo. ¿Qué estás haciendo con tu vida? El Evangelio no se queda en aceptar al Señor y soy salvo por gracia. Es mucho más. Es cada día ir creciendo en el conocimiento de Cristo. Cada día anhelar ir a la presencia del Señor. Mateos 16, 27 nos dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a ¿qué? ¿A estar sentado en el banco? Conforme a sus obras. El Hijo del Hombre vendrá, el Señor vendrá y juzgará a cada uno conforme a sus obras. Y ahí no habrá forma de decirle: Señor, yo no pude hacer nada. Porque el Señor conoce tu intimidad. El Señor conoce qué tú haces cuando estás solo en tu casa. El Señor conoce en qué tú inviertes tu tiempo. El Señor conoce que podías haberle dado una buena respuesta a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, y no lo hiciste. O sea, daremos cuenta al Señor de todo. Usted ve que usted ahora se le olvidan las cosas, no se acuerda lo que comió ayer, no se acuerda con qué ropa se vistió ayer. Pero cuando estemos delante de la presencia del Señor, recordaremos todo claramente. Muchas veces la iglesia rehúsa a ser anciano por no tener un compromiso sólido y fuerte con Cristo. Es más fácil vivir la vida a lo libre, hacer lo que quiera. No tengo un compromiso con el Señor, no soy anciano. Allá aquellos que han decidido ser ancianos, allá aquellos que han decidido tener un compromiso mayor, pero la iglesia ha rehusado consagrarse, entregarse completamente a Cristo hoy. El apóstol tenía la seguridad de que él iba a alcanzar esa gloria venidera del Señor. Y yo pregunto, ¿tienes la seguridad de que si el Señor viene, alcanzarás esa gloria venidera? ¿Estás seguro que si hoy el Señor viene, tu vida está a cuentas con Él? Cuando venga el Señor, ¿qué vas a hacer? Hoy la iglesia no quiere hablar mucho de esto, pero todos seremos juzgados delante del Señor. Si somos llamados a ser discípulos, entonces, para esos nuevos discípulos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Seremos ancianos, porque llevamos más tiempo que ellos. De alguna manera, todos somos ancianos. La venida del Señor no es para los ancianos, pastor, líder. No, la venida del Señor es para todo aquel que ha entregado su vida a Jesucristo, y para todo aquel que no ha querido entregar su vida a Jesucristo, o sea, para todo el mundo es la venida del Señor. Entonces, este mensaje de la Escritura no solo es para el pastor o para el líder, es para todos nosotros. Lo más parecido que podamos tener a estar en la presencia del Señor, ¿qué cosa es? Estar aquí en la iglesia adorando al Señor. Dice que allí estaremos adorándolo y no nos vamos a acordar de más nadie, ni de mamá, ni de papá. Y muchas veces decimos, cuando vaya a la presencia del Señor, allí yo quiero ver a mi tío, a mi abuelo, a mi papá, a mi primo, a mi hijo. No vamos a conocer a nadie porque va a ser insignificante. Allí, en la presencia del Señor, no nos vamos a poder esconder detrás de un banco. Allí todo va a ser transparente. Por lo cual, el cristiano debe anhelar estar en la casa del Señor, porque eso es lo que vamos a vivir una eternidad. Entonces, mi anhelo debe ser estar en la casa del Señor. Es mejor vivir un día en los atrios que no a la puerta.
1000 años en la puerta. No, 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 yo quiero estar adentro, donde está el fuego. Yo quiero estar dentro. Debemos vivir para la gloria de Dios cada día de nuestras vidas. Claro, venir a la iglesia no solo es suficiente. Yo quiero estar aquí, pero lo que va a ocurrir aquí es lo que ocurre en tu intimidad. Lo que ocurre mientras Ada está en su casa, mientras Ada está por ahí, esa relación que ella tiene con el Señor se va a reflejar aquí. Lo que haga Juan Ramón, lo que haga Andrea, lo que cada uno tenga de intimidad personal con Dios, es lo que vamos a tener aquí. Si yo no tengo intimidad personal con Dios en mi diario vivir, voy a tenerlo aquí. A lo mejor los hermanos de la alabanza pueden tocar muy hermoso, tener voces angelicales, que va a ser emoción. Yo he visto personas ir a un concierto y se le erizan los pelos. Dicen, mira, mira los pelos como escarpias. Porque somos seres emocionales. Usted no ha visto una película y con la música y con la tensión y a usted se le han salido las lágrimas. Porque somos seres emocionales. Pero cuando no hay música, cuando no hay nada y solo estamos el Señor y nosotros, allí es donde ocurre el verdadero cambio, la verdadera transformación en nuestra vida. Allí es donde nosotros empezamos a ser expertos. Allí es donde empezamos a ser ancianos. Allí, en la presencia del Señor, es donde nosotros vamos a ¿qué? Anhelar que el Señor venga por su iglesia. Pero nosotros debemos vivir para la gloria de Dios. Y dice el verso 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y aquí me llama mucho la atención, es un versículo que puede pasar desapercibido, pero es un versículo que le enseña a usted a qué iglesia usted debe congregarse. En este versículo yo veo claramente cómo me enseña cómo buscar una iglesia. Y a veces uno dice, ay, ¿a qué iglesia voy a ir? En la palabra, busquemos. Y le voy a leer en la Nueva Versión Internacional, en la Biblia Dios habla hoy. Me gusta cómo lo describe y dice, cuiden de las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo. O sea, importante, el pastor de la iglesia, las ovejas, los miembros, no son del pastor. No son del pastor Samuel. El pastor Samuel aquí no tiene nada. Él es un miembro más, él es una oveja más del Señor. El pastor es el Señor. Él se ha comprometido a servir para el Señor. Pero las ovejas, las personas que están solamente a su cargo, no son de él. Háganlo de buena voluntad. O sea, el pastor tiene que hacerlo de buena voluntad. No porque te ha puesto la denominación, no porque te ha puesto la iglesia, ha solicitado un pastor y el pastor no tiene trabajo y dice voy para la iglesia. No, no, no. Hay que hacerlo de buena voluntad, cuidando ovejas, cuidando personas que son del Señor. Y dice después, como Dios quiere. O sea, cuidemos de los miembros como quiere el Señor, no como quiere el pastor. Ahora el pastor dice, pues las mujeres se sientan acá y los hombres se sientan acá. No, como quiere el Señor. ¿Qué quiere el Señor para la iglesia? ¿Qué quiere el Señor para nuestras vidas? ¿Dónde encontramos lo que quiere el Señor para nuestras vidas? En la palabra. Entonces el pastor tiene que estar sometido a la palabra. Y después nos dice, no forzadamente. O sea, el pastor no tiene que estar forzando a nadie. ¿Por qué? Porque cada uno debe tener un compromiso con el Señor. El pastor solo está para guiar y para mostrar acorde a la palabra. No por ambición ni dinero. Y resulta ser que, bueno, de eso sabemos todos los que llevamos tiempo dentro del Evangelio. Y muchos allá afuera también, porque nos meten a todos en el mismo saco. La iglesia es para hacerse rico, si supieran. O sea, el pastor tampoco está para hacerse rico, para tener ambición al dinero. Sino de buena gana. O sea, cuiden al rebaño del Señor de buena gana, de buena voluntad, haciéndolo como para el Señor. Y aquí podemos ver pautas para nosotros buscar una iglesia. Y cuando yo he buscado iglesias en momentos de mi vida, he aplicado estas cosas.
para intentar no fallar y no tener que estar saltando de una en otra. Problemas habrán, porque todos somos humanos. Pero no me voy a centrar tanto en el problema del pastor, sino en decirle: pastor, aquí estoy yo para servir al Señor. Cuente conmigo, ¿qué necesita? La congregación siempre va a necesitar atención. Por eso es importante, y sabemos que la Escritura dice que Dios a unos constituyó pastores, maestros, evangelistas, por lo cual el Señor ha constituido diferentes ministerios para llevarlo, pero hay que llevarlo conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros no estamos cimentados en Cristo, somos vulnerables. Podemos ser llevados por cualquier viento de doctrina. El estar congregados en la iglesia, el estar sometidos los unos a los otros, nos ayuda ¿a qué? A mantenernos firmes en la fe. Nos preserva, nos protege del error. Y errores doctrinales hoy hay muchos. Hay muchas corrientes doctrinales erradas. Parecen buenas, pero no son buenas. El énfasis es Cristo siempre. El énfasis es Cristo, nada más. Ni el yo, ni el dinero, ni nada. Solo Cristo es el énfasis. Muchos también, y creo que es importante matizar en este tema, intentarán ¿qué? Desacreditar al pastor. Muchos intentarán procurar división en la casa del Señor. ¿Cómo? Te llamo, oye, ven, vamos a caminar, vamos a comer, y empezaremos a hablar y a crear una trama oscura por detrás de todo. Pero aquellos que son ancianos, aquellos que tienen un compromiso con el Señor, no están llamados a ser partícipes de este tipo de conversaciones, de reuniones. Estamos llamados ¿a qué? A velar por la grey del Señor. Todos ustedes, la gran mayoría, tienen más de un año en el Evangelio, por lo cual todos nosotros podemos velar, como dice el apóstol: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Miren, debemos tener ánimo pronto para cuidar de nuestra congregación, porque el enemigo va a querer desestabilizar la congregación para que nosotros nos sintamos mal e irnos solos, porque creemos que ya es suficiente. Los ancianos son siervos. Todos los ancianos son siervos. El que sea anciano y no sea siervo, para mí deja de ser anciano. O sea, hay que dar un ejemplo. Pero nosotros hoy vivimos en una sociedad que ha renunciado a Dios. Quitaron a Dios de los colegios, han quitado a Dios de las leyes. Antiguamente, normalmente cuando uno tenía un juicio, ¿qué hacía? Ponía su mano en la Biblia, los presidentes juraban en la Biblia, ya no juran en la Biblia. Han quitado a Dios de todo. ¿Y qué ha hecho la iglesia? Se ha quedado callada, se ha quedado cómoda y aclimatada a lo que el mundo quiere. La iglesia ha abandonado la palabra de Dios. Con razón, en la iglesia vemos que no hay muchos ancianos. Mire, yo estuve en una iglesia en la cual allí todo el mundo quería ser anciano. O sea, todo el mundo quería ser anciano. Yo quiero ser anciano. Se anhelaba. ¿Por qué? Porque era mayor compromiso con el Señor. No había esa competencia de que yo voy a ser anciano por encima de Julián. Pero era el deseo de todo el mundo, desde el más joven hasta el mayor de edad, o desde el más joven en Cristo hasta el que más años llevaba, que tenía el deseo de ser anciano. Pero la iglesia hoy está todo muy cómodo. Entonces, ¿para qué ser anciano? Más responsabilidad, más problema lo que yo tengo en mi vida. Y cuando venga el Señor, ¿qué le dirás? ¿Qué le diremos al Señor cuando Él venga? Las iglesias están hoy llenas del yo, mientras el enemigo se burla de la iglesia. La iglesia está llena de filosofías adaptadas. Todo lo intentan adaptar. Hoy sabemos de eso, hemos escuchado muchas cosas. Intentan manipular la Escritura.
Pero tenemos que estar cimentados, ser ancianos, conocer en lo que nosotros creemos para no ser llevados y arrastrados por esos errores. Y la Escritura nos dice: en los postreros tiempos escucharéis de hombres amadores de sí mismos, avaros, que intentarán engañar ¿qué? Incluso a los escogidos. Tenemos tanto que ver, tanta distracción, que el Señor ha quedado en segundo lado. Que claro, que no puedo tener esas horas necesarias de expertise, porque es tanto lo que tengo que hacer, es tanto lo que tengo que ver, que yo no entrego mi vida al Señor en todo momento, en el trabajo, en la escuela, en el centro comercial, porque tengo mi mente tan llena de otras cosas que el Señor no tiene lugar en mi mente. Los ancianos están llamados ¿a qué? A dar ejemplo. En el verso 3 nos dice: no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Los ancianos están llamados a dar ejemplo, no teniendo señorío, no, porque yo sí, porque yo tengo tantos años, no, sino dando ejemplo. Que suene tan alto lo que nosotros hacemos que lo que hablamos tenga una sintonía, tiene que tener una simbiosis, una conexión, tiene que fluir lo que nosotros decimos con lo que nosotros hacemos. No puede ser que lo que yo haga esté aquí y lo que yo diga esté aquí, porque cuando tenga que presentarme ante el Señor, ¿qué le diré? Los ancianos deben estar revestidos de Cristo. Pablo le dice a Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 3. Pablo le dice a Timoteo requisitos para los obispos. Los obispos deben ser irreprensibles, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que sabe gobernar su propia casa, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Y después vemos que dice requisitos para los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos sean sometidos a pruebas primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. Y aquí vemos todo esto. Uno puede decir, sí, perfecto, para los diáconos y para los obispos. Bueno, ¿y qué dice la Escritura en Hebreo? Que nosotros somos ¿qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros también somos sacerdotes. Cada uno es sacerdote y cada uno hoy tiene que ministrar delante de la presencia del Señor. Antiguamente había que ir a entregar un becerro, un animal delante de Dios. Hoy es nuestra vida la que tenemos que entregarla. Entonces, ¿vamos a decidir ser ancianos o vamos a seguir en el mismo punto de toda la vida? Ser anciano implica ejercitar la paciencia cada día. Dice la Escritura, vosotros que sois espirituales, ¿corregir en qué? ¿En ira? No, en mansedumbre. Vosotros que sois espirituales, si nosotros tenemos tiempo caminando con el Señor y somos ancianos en Cristo, entonces nosotros debemos ser espirituales, aun cuando el hermano me trate mal. Aun cuando cualquiera que sea el problema, yo sé que esto es difícil llevarlo a la práctica, es muy difícil y se lo dice uno que le cuesta, pero hay que hacerlo, porque el Señor también, cuando Él venga, va a pedir cuenta por ello. Yo agradezco tanto a Dios que los ancianos que cuidaron de mí tuvieran paciencia, porque si no, yo me hubiera perdido. Y cuando yo veo la paciencia que han tenido otros conmigo, solo puedo tener paciencia para con otros.
El ser anciano implica que hay que tener paciencia, pero para tener paciencia tenemos que estar sometidos completamente a Cristo. Para ser ancianos hay que ser esclavos de Cristo, como nos dice Romanos 6:17. Antes éramos esclavos del pecado, pero Cristo nos llamó a su luz admirable, para ahora ser esclavos de Él. Cuando venga el Señor, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿qué vamos a hacer? Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9 al 10 nos dice: Segunda de Pedro 3, 9 al 10 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El Señor ha tenido paciencia para con nosotros, aunque algunos dicen que el Señor ha retardado su promesa. El Señor vendrá por su iglesia. El Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso nosotros también debemos ser pacientes para con aquellos que estemos enseñando en el camino del Señor. Porque todos nosotros también hemos cometido errores y hemos tenido un proceso lento. El apóstol Pedro estaba seguro que el Señor vendría. Y cuando aparezca, en el verso 4, primera de Pedro capítulo 5, verso 4, dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Él estaba seguro de que recibirían la corona incorruptible de gloria. El Señor, Él está seguro que Dios viene por su iglesia. ¿Estamos seguros nosotros de que Dios viene por la iglesia? ¿Tenemos esa seguridad? Si no tenemos esa seguridad, debemos examinarnos. Si no tenemos el anhelo de que Dios venga por su iglesia, debemos examinar nuestras vidas. Si nosotros estamos seguros de que Dios viene por su iglesia, entonces eso debe ser una razón suficiente para anhelar ser ancianos en Cristo. Para que nosotros anhelemos ser ancianos en Cristo y ayudar a otros a venir a Cristo. ¿O solo queremos la salvación para nosotros? No quiero la salvación para el vecino, el compañero que me fastidia. No. Tenemos que ser pacientes como para el Señor, porque el Señor quiere que ¿qué? Que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y qué dice el Señor a los ancianos? ¿Qué dice a los ancianos? Aquí lo hemos leído: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y ese debe ser el deseo nuestro, y nosotros en ocasiones debemos ser como ancianos, apacentando a la grey del Señor, apacentando a nuestros hermanos, apacentando a todo el que podamos, ayudando a crecer a toda la iglesia del Señor. Pero para eso hay que anhelar la venida del Señor. ¿Qué vemos en el mundo en el que vivimos? Paz, tranquilidad, amor, mansedumbre. ¿Eso es lo que vemos en el mundo que nos rodea? No. ¿Qué vemos? Odio, desesperación, mucho ego, como dice una compañera de trabajo mío, incertidumbre. Vemos todo lo contrario a lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a anhelar un compromiso mayor con el Señor y poder ayudar a otros? ¿O vamos a seguir en el mismo punto donde llevamos años? O quizás mi vida estaba con el Señor llena. O sea, mi vida estaba consagrada completamente al Señor. Pero ocurrió algo en mi vida
que marcó mi vida, y a partir de ese momento yo he decidido dar un paso atrás. Puede ser, suele pasar dentro de la iglesia. Cuando vamos a una iglesia con un pastor que no cumple estos requisitos que habíamos visto, un pastor, por ejemplo, que no apacenta la grey de Dios, sino que él solo apacenta su propio ego. Vemos un pastor que no cuida de la iglesia del Señor, sino que solo cuida de él. Vemos un pastor que cuida a la iglesia por fuerza, obligando, imponiendo. Vemos a un pastor que tiene ganancias deshonestas. Eso marca. ¿Sabe que eso es de los pecados de los pastores? Los pastores tienen dos pecados grandes. Uno es el adulterio y la fornicación. Un gran alto porcentaje de pastores suele caer en este pecado. Y el otro es el abuso espiritual. Se enseñorea sobre su congregación. Y esto ha destruido a muchas familias. Pero yo les digo algo, hermanos. Si nosotros nos centramos en que es Cristo nuestro pastor, cualquier hombre, para no decir una grosería, cualquier hombre que se haga llamar pastor puede tratarme de la peor manera. Pero si mis ojos, si mi corazón está centrado en Cristo, yo daré borrón y cuenta nueva. Y yo entregaré y someteré todo al señorío de Cristo, y anhelaré y lucharé por llegar al punto en el que me encontraba hace unos años. El anciano no tiene que ser el pastor. Todas estamos llamados a ser ancianos en Cristo. Y si nosotros estamos anhelando la venida del Señor, entonces mis ojos solo tienen que estar en el Señor. Y me puede fallar mañana el pastor Samuel, el pastor Jorge, el pastor Lucas, el pastor quien sea, que mis ojos estarán puestos en mi Salvador, porque yo anhelo su venida. Así que, hermanos, hermanas, sacudámonos, despojémonos de todo peso del pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué dice? ¿Puesto los ojos en el pastor? No, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo quiero ser anciano de ese Dios. Yo no quiero ser el anciano del pastor Samuel. Yo no quiero ser el anciano del pastor Pedro. Yo no quiero ser el anciano del pastor Yaca. Yo quiero ser el anciano de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Cómo quieres que el Señor te reciba en su venida? Mateo 7:23 nos dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mire, dejemos todo detrás y ante el Señor rendirá cuenta todo el mundo. Pero yo no quiero que a mí me diga, alejaos de mí, hacedores de maldad. Y muchos dicen que le dirán, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hice milagros. En tu nombre tenía una congregación la más grande de España. En tu nombre tenía la congregación más grande de Estados Unidos. ¿Y qué le va a decir el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. No solo eso, que nunca te conocí. Yo no quiero que el Señor me diga eso. A lo mejor yo no seré el pastor de la iglesia más grande ni de Tenerife, ni seré el pastor más grande de nada, o a lo mejor no seré el mejor pianista, o a lo mejor no seré nada, pero yo no quiero eso. Yo lo que quiero es, como nos dice Mateo 25:23, que nos dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que yo quiero. Pero para ello tengo que tener mis ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, anhelando la venida del Señor. La iglesia de los 90 hablaba de la venida del Señor. Yo me acuerdo que yo escuchaba sonar una trompeta
y el miedo me inundaba. En los 90 escuchaba una trompeta y yo no veía a mi mamá y salía corriendo para la iglesia. Yo vivía relativamente cerca de la iglesia, 4 calles. Y salía corriendo y tocaba la puerta. Y decían, va el pastor. Y yo tocaba la puerta y decía, ¿qué pasa? Y dice, ay pastor, qué alegría. Y yo decía, si el pastor se queda, se quedó todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo no entendía en aquel momento que el pastor es un ser humano más, que yo tengo que tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque yo tengo que estar sometido, rendido a Cristo, para que Él sea mi guía y que yo tenga seguridad como la tenía el apóstol Pedro, y yo pueda decir, como decía él, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo ancianos también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y que pueda decir, como dice en el verso 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Que yo pueda estar seguro de la salvación que Dios ha obrado en mí. La iglesia de hoy no le preocupa la venida del Señor. Estamos tan cómodos que mejor que el Señor no venga. Tenemos tantas cosas por hacer, tantos lugares por visitar, que no queremos que el Señor venga. No, tenemos que anhelar la venida. Tenemos que desear la venida. ¿Y qué? Y luchar para estar más adelante en el puesto del Señor. Yo quiero estar allí a los pies, allí, tocando los pies. Yo no quiero estar ahí atrás en la multitud. Yo quiero anhelar estar con mi Señor. Pero para eso tenemos que ser ancianos. ¿Y usted sabe qué hacen los ancianos? Santiago 4, versos 4 y 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho mora en vosotros, en nosotros, nos anhela celosamente? El Señor te anhela celosamente. Entonces, el anciano tiene que renunciar a los deseos del mundo para poder tener amistad con Dios. Y ya para terminar, quisiera que meditemos precisamente en cuando venga el Señor. Debemos anhelar ¿qué? Recibir la corona incorruptible de gloria. Debemos ¿qué? Obtener una corona tiene sacrificio en este mundo. Usted ve a Cristiano Ronaldo y a Messi, a Rafael Nadal y a Novak Djokovic. Para ellos obtener todos los premios que han tenido, o cualquier deportista, cualquier persona, ¿qué tiene que hacer? Sacrificarse. Y nos dice 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Usted ve a Cristiano Ronaldo, ese hombre es un animal, una bestia. Esos abdominales que él tiene, el régimen de vida que él tiene, él ha renunciado a vivir. ¿Para qué? Para ser el mejor, para tener esos abdominales a la edad que tiene, para ser bueno a los años que tiene. Pero él ha tenido que renunciar a vivir lo que otros viven. Pero él lo está haciendo ¿por qué? Por coronas, por un nombre corruptible que pasa a la historia. Pero nosotros, si hemos creído que el Señor viene, estamos ¿qué? Luchando por una corona incorruptible, una corona eterna, una vida en la presencia del Señor. Hermanos, hermanas, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir en el mismo punto o anhelar ser ancianos en Cristo? Segunda de Timoteo 4:8 nos dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también
a todos los que aman su venida. No es para mí, es para todo el que ame su venida. Pero hay que anhelar la venida del Señor. Y si yo anhelo la venida del Señor, ¿qué tengo que hacer con mi vida? Vivirla de manera tal que yo esté esperando esa venida. De manera tal que yo diga, yo sé en lo que yo creo, yo confío en que Él vendrá y yo quiero gastar mi vida en eso. Santiago 1:12 nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la prueba. Yo no sé cuál es la prueba que tienes que soportar tú. Yo tengo las mías. Pero ¿qué pasa? Que hay que soportar la prueba para obtener la corona. Cuando venga el Señor, ¿cómo estará nuestra vida? ¿En qué estamos gastando nuestra vida? ¿En qué está nuestro compromiso? ¿En el Señor? ¿En el dolor del pasado? ¿En el dolor del presente? ¿O mi vida está en el Señor? Un compromiso en el que cada vez sea mayor es en el que debemos estar nosotros. Un compromiso en el que nos lleve a ser ancianos y poder ayudar a otros a crecer en Cristo. No que nos quedemos para nosotros, sino ayudar a otros al conocimiento de la excelencia de Cristo. De tal manera que todo en nuestra vida gire ¿qué? Conforme a la voluntad de Dios. Conforme a aquel al cual nosotros estamos esperando. De manera tal que nosotros, ya para terminar, intentaré cantar. Podamos cantar y podamos decir: cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí perezca y nuestra obra cese ya, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. Amén. Ya ahí no me la sé mucho, pero es una canción que me gusta para el que la cante bien, pero como aquí no me quieren cantar himnos, tengo que cantarla yo. Amén. Pero yo creo que esta canción resume, fue el intento, el Señor conoce que me gusta, conoce el deseo del corazón, pero yo creo que esta canción resume: trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar. Trabajemos del sol a sol por el Maestro. Entreguemos nuestra vida al Señor de manera tal que podamos ser considerados ancianos en el Señor, ayudando a otros. Dios te bendiga.